Él es analista político de la situación, por ejemplo, a nivel mundial, pero obviamente que lo que significa Ucrania, su país, es un punto de referencia. Y además en el momento actual, con la guerra que está aconteciendo, ya estamos en un tiempo importante de guerra, así que queremos saber un poco de Ucrania, cómo está a nivel de lo que es la política, pero también algo vinculado a los clubes. Decíamos, Shakhtar Donetsk se ofreció 6 millones de dólares por Juan Rodríguez, el zaguero que está en la sub-20, que es titular y que es de Peñarol, y también la partida de Facundo Batista, el delantero goleador de Peñarol, que se va justamente al Policia de aquel país. Alexander, el gusto de recibirte, un placer, ¿cómo estás? Alberto Pérez te habla acá. Buenas tardes, gracias por invitarme. Saludos desde Ucrania. Alexander, bueno, contame y contale a la gente un poco porque viste que en el comienzo de la guerra fueron 6, 7, 8 meses que se cubrió mucho la guerra, el conflicto, y quiero que apuntes también Sí. a un poco los orígenes de este conflicto, ¿no? También me parece que es importante, relevante que lo puntualices. Se cubría mucho la guerra, había mucha información. Hoy, lamentablemente, los noticieros, viste que la información cambia día a día y surgen otras cosas y no se sabe tanto. ¿En qué situación actualmente está la guerra entre Rusia y Ucrania actualmente? La guerra ya casi alcanza 3 años de duración. Es un conflicto armado de gran alcance, lo más grande que tiene el planeta ahora. Y no es una pelea, no es una guerra por territorio, como mucha gente lo perciba. Es una guerra más existencial por el deseo del gobierno ruso a restaurar su control y su influencia sobre Europa del Este y antiguas zonas de influencia de la Unión Soviética durante el siglo XX, porque sabemos que después de la caída de la Unión Soviética muchas repúblicas se independizaron, restauraron su independencia, incluso Ucrania en 1991. Después, en 2014, Rusia nos invade primera vez para impedir nuestra posible integración con la Unión Europea, con el Occidente. En 2022 nos invade de manera completa de todas las direcciones, de toda la frontera que tenemos con Rusia para básicamente derribar el gobierno. Ucrania ya resiste 3 años. Es una demuestra que la sociedad no acepta la invasión y la resiste y no quiere formar parte ya de los proyectos geopolíticos rusos como la Unión Soviética, antigua, etc. Pero la guerra sigue de manera muy cruel. Toda la sociedad está afectada. Somos un país de 40 millones de habitantes. Por territorio es lo más grande en el continente europeo. Por eso se puede decir que se afecta la guerra en casi cada familia, porque cada día seguimos teniendo bombardeos con drones, con misiles balísticos que Rusia lanza desde su territorio. Ucrania responde. Ucrania ya tiene capacidad para lanzar misiles y drones contra el suelo ruso. Pues esta guerra cada vez es más sangrienta y más cruel. Alexander, a ver, te voy a preguntar algo que seguramente te va a doler en la contestación, pero quiero saber de cuántos muertos lamentablemente hablamos en este momento. Y me refiero a los dos bandos, ¿no? Que no debería existir, ¿no? Pero lo de Rusia y lo de Ucrania. ¿En qué se calcula en cuanto a muertos? No hay cálculos precisos y Ucrania no lo declara, Rusia tampoco. Hay cálculos del Estado Mayor ucraniano que dice que Rusia perdió muertos o heridos, mutilados, más que 800.000 personas. La cifra de Ucrania no se sabe. Hay cifras de la ONU que dicen que son decenas de miles de muertos, pero me parece que junto con los civiles ya se trata sobre cientos, miles ucranianos que cayeron heridos o muertos por esta invasión. Por eso, juntamente, lamentablemente, la cifra es extremadamente alta. Para el continente europeo no había tal tipo de violación después de la Segunda Guerra Mundial. Alexander, contale a la gente qué cosas pasan en una invasión. Uno, lamentablemente, yo personalmente no sé tanto de todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa en una invasión? ¿Cómo se realiza una invasión? Y básicamente, ¿a qué puntos de Ucrania han sido los más afectados en cuanto a la llegada de los rusos?
Y puntualmente que son bombardeos, ataques terrestres, aéreos, contale un poco de eso a la gente. La invasión ocurre por la mañana, eso ocurrió a las 4 de la mañana cuando Ucrania tiene más que 1.000 kilómetros de la frontera terrestre con Federación Rusa y Rusia entró desde el sur, desde el este y desde el norte, también entró desde el territorio de su aliado, país de Belarus, con columnas blindadas y tanques con diferentes direcciones. La mayoría de las fuerzas eran destinadas a la capital contra la capital ucraniana Kiev. En paralelo, espacio aéreo ucraniano fue violado inmediatamente por los aviones bombardeo y cazas y helicópteros rusos. Rusia mandó aviones con tropas de desembarque hacia la capital y lanzó una oleada, decenas de misiles balísticos contra instalaciones militares y civiles en un solo día, y Ucrania intentó repeler esta invasión en medio de un caos cuando el ejército dispara, resiste y va a la batalla, la gente civil intenta huir. Es como una película, es totalmente lo mismo cuando hay atascos en las carreteras, los trenes llenos de gente, los trenes de evacuación y también la gente que se queda bloqueada en las zonas ocupadas con las tropas de ocupación en las calles de la ciudad, que básicamente no respetan ningún tipo de legislación, pueden disparar, ejecutar, secuestrar sin ningún tipo de la respuesta, que ocurrió muchas veces. Muchos ucranianos civiles ahora están en cautiverio en los cárceles rusas por ser detenidos durante la invasión en primeras semanas. Eso sí, es un caos que hay gente que tiene una salud mental más fuerte que puede resistir a esta cosa. Hay gente que tiene inmediatamente ataque de pánico, de ansiedad, por las alarmas aéreas, por escuchar disparos, por ver militares en las calles, y es un caos. Pero ya después de 3 años, la sociedad se acostumbró a vivir en tal condiciones y me parece todo mucho más normal que durante las primeras semanas. Alexander, ¿y cómo es el día a día, digamos, en Ucrania? Me refiero a la vida social del país, me refiero al trabajo de la gente, al transporte, y también eso conlleva la parte económica del país. Se ha habido, seguramente en este tipo de casos, siempre se ve afectada la parte económica, el equilibrio de lo que implica el hecho de estar en una guerra. La gente sigue trabajando con alguna normalidad, aunque hay asaltos aéreos. Eso significa que durante la noche ya no hay aviones rusos en el suelo, en el cielo ucraniano, pero hay drones y misiles rusos que Ucrania tiene que derribar. Ahora en Ucrania está un montón de baterías antiaéreas, como durante la Segunda Guerra Mundial, algo parecido al Israel, que intentan derribar todo que Rusia está lanzando contra nuestras ciudades. Por eso la gente por la noche, alguna gente duerme, alguna no, prefiere esconderse en los sótanos. Durante el día hay trabajo más o menos normal, desde la oficina. Yo sé que los estudiantes no tienen clases, pero algunos sí tienen. Algo parecido como durante la pandemia. Tenemos toque de queda durante toda la noche, cada día, que significa que ya 3 años no se puede caminar por la noche, ni salir, ni nada. Todo el mundo tiene que estar en casa. Todo esto, primero que queríamos saber cómo está la guerra, y sos un analista político y estás al tanto de lo que pasa en el minuto a minuto, obviamente. Pero también el contexto en el cual hay jugadores uruguayos que, en el caso de Facundo Batista, jugador de Peñarol, está viajando para allí, está llegando en estas horas a tu país para sumarse al equipo de Policia. Y uno en principio, cuando llegó la propuesta para el futbolista, que en realidad se la hicieron llegar a Necaxa, el equipo mexicano, uno decía, ir a Ucrania, la verdad que con la situación que está y que vos describiste recién, es una situación durísima, muy cruel, muy difícil de vivir, como decís vos. O sea, hay gente que es bien, desde el punto de vista mental es fuerte, y otra gente que no es fuerte y no soporta. Nosotros acá tenemos en el ámbito local a un jugador que en este momento está en el equipo defensor,
es argentino, se llama Claudio Paul Spinelli, y él se escapó, se fue de Ucrania apenas comenzó la guerra. Entonces, dame el contexto deportivo de cómo está el campeonato local y cómo se manejan los clubes. El campeonato local se llama la Liga Primera, Premier League, y sigue funcionando. Durante los primeros meses de la invasión todo se paró, pero ahora ya sé que hay juegos y los equipos que estuvieron muy cerca del frente ya se mudaron más al oeste, a las zonas más seguras, como el equipo de policía, el equipo de policía está en el centro de Ucrania, donde no pasa nada. Es una ciudad bastante pequeña que se llama Zhytomyr, que tiene población de 260.000 habitantes y tiene una cancha bastante pequeña de 6.000 personas, pero es bastante famoso en Ucrania. El dueño del equipo policía es un empresario muy famoso en Ucrania que hace poco lo compró. Pues en general la liga sigue funcionando. La mayoría de los juegos pasan o afuera de Ucrania, como en Polonia o en Turquía, o en algunas canchas dentro de Ucrania, donde raramente ocurre algún tipo de asalto, bombardeo, etc. Cuando durante el juego sí activan las alarmas antiaéreas, es obligatorio parar el juego y esconderse y esperar mientras que termine. Yo sé que había casos cuando jugaron 4 horas porque había 2, 3 alarmas y los jugadores tenían que ir fuera de la cancha. Pero es así, por eso muchos juegos pasan en la Unión Europea o en algún país extranjero. Pero mirando la lista de jugadores de policía, aquí de los latinoamericanos tenemos un venezolano que jugó por la selección venezolana, y también hay 4 brasileños, que significa que hay buenos lazos con el fútbol latinoamericano de este equipo. Pero hablando de los equipos, lo más famoso de Ucrania es el equipo más famoso que se llama Shakhtar. El Shakhtar es uno de los más grandes, los más antiguos y los más ricos equipos de Ucrania. Siempre son, si no cada año, pero cada segundo año son campeones de Ucrania. Este año sí son campeones de Ucrania. Y es el único equipo ucraniano que está en Liga de Campeones en Europa. No hay más, solo Shakhtar está ahí. Y lamentablemente este equipo en 2014 tenía que escapar de su ciudad natal, de la ciudad de Donetsk, y ahora se basan en la ciudad de Lviv, que es una ciudad cerca de Polonia. Y la ciudad de Donetsk, que es su ciudad natal, sigue ocupada por Rusia a partir de 2014. Por eso ellos tienen una historia muy, muy tremenda, dolorosa, que hasta hoy no pueden jugar en su cancha principal, que sigue casi destruida. Increíble, ¿no? Lo que estás contando, la verdad, todo tiene un vértice determinado. El hecho de que, lo tan particular, ¿no? Se está jugando un partido, hay una alarma, bueno, el partido se separa y se tienen que de alguna forma esconder, sí, y esperar hasta que, bueno, pase esa alarma o pase un bombardeo, digamos, y después se sigue o se sigue al día siguiente el partido, un poco se manejan así. Sí, por eso decidieron no jugar partidos importantes en la capital o en las ciudades grandes, porque en la capital hay mucha infraestructura que Rusia intenta atacar, y eso significa que activan alarmas antiaéreas y todo el mundo tiene que hacer algo y no pueden seguir con el juego. Pero cuando vas a alguna ciudad menos grande, donde hay una buena cancha de buena calidad, donde la mayoría de los casos no pasan bombardeos ni alarmas, se puede jugar sin problemas. Pero lamentablemente los principales estadios de Ucrania, como el Estadio Olímpico de la capital ucraniana, que tiene 70.000 asientos, son casi cerradas porque no es complicado tener juegos en la capital ucraniana. Ajá. Alexander, entonces decías que el Policía es un lugar en donde habitualmente, por suerte, no tiene tanta invasión Sí. o tanto, digamos, ataque de los rusos, que tiene una cancha de 6.000 personas y que hay un dueño que lo ha comprado hace poco.
Sí, Policia está basada en una ciudad unos 200 kilómetros de la capital, se llama Žitomer, es una ciudad provincial y tiene una cancha bastante pequeña de 6.000 habitantes. Y en esta ciudad básicamente no hay grandes peligros, por eso yo creo que su compatriota va a disfrutar su trabajo ahí donde no pasa nada. Así que todo bien con Policia. Ellos están elevando, ahora están en el 5º lugar. Hace poco les compró un empresario que tiene una red de supermercados, los más famosos en Ucrania. Me parece que de manera financiera le va a ir bastante bien. Su entrenador principal es un entrenador libanés que ya trabaja en Ucrania por muchos años. Pero me parece que con Shakhtar le va a ser un poco complicado porque Shakhtar es un club lo más complicado, lo más bueno que tenemos. Alexander, yo te cuento que lo de Shakhtar Donetsk es con referencia a una propuesta que le llegó a Peñarol por un chico que es una promesa, se llama Juan Rodríguez, es un zaguero que jugó en un equipo chico este año, en desarrollo en Boston River, pero hizo una campaña muy interesante, el club y el futbolista. Ahora va a ser partícipe de la Sub-20 de Uruguay, del sudamericano juvenil. Y bueno, llegó una propuesta de $6 millones a Peñarol. Lo que pasa es que en este caso, yo creo que la familia, de acuerdo a lo que nos han contado, no tiene intenciones de ir a Ucrania porque tienen miedo de parte de lo que contabas que sucede en Ucrania debido a los ataques. No, Shakhtar, yo no haría así. En su lugar yo aceptaría esta propuesta porque Shakhtar es un club muy bueno y tiene muchos legionarios extranjeros de Brasil, de México creo, de África, de Europa. Los jugadores los más buenos que tiene selección ucraniana, la mayoría son de Shakhtar, porque es un equipo de muy buena financiación. Su dueño es una persona una de las más ricas en Ucrania, que es un empresario con un montón de plantas, etcétera. Ellos tienen tienen finanzas muy buenas y están ahora en una zona segura en la ciudad de Lviv. Y muchas veces yo sé que Shakhtar está afuera, está en Polonia. Por eso básicamente es una oportunidad para jugar con los equipos europeos de Liga de Campeones o de Liga de Europa, sí, donde hay una competición de alto nivel. Por eso en su lugar yo lo aceptaría. Bien, bien. O sea, das buenas referencias en los dos casos, ¿no? En el de Policia por el lugar donde está y en el caso de Shakhtar Donetsk porque habitualmente sale del país, entra y no tienen riesgo. Aparte es un club financiado, como decís vos. Sí, ellos tienen una base muy cerca de la frontera con la Unión Europea. No hay problema para viajar y yo digo que es un equipo muy rico, así que no hay problema para ellos, para nada. Bien. Alexander, y contale a la gente un poco cómo, si hay, no sé, escasez de algo. Uno en la guerra piensa que, no sé, hay escasez de carne, de leche, de productos para alimenticios para la gente. Ya pasamos a algo más social que esto deportivo que contabas, ¿no? Que me describas un poco eso, la alimentación de la gente, la ropa, la gente puede seguir comprándose la ropa, en cuanto a espectáculos, por ejemplo, hay cine, hay teatro, ¿cómo es un poco esa vida? Los supermercados y centros comerciales están abiertos, se puede ir a comprar todo lo que quiere, no hay problema con abastecimiento, hay comunidades, internet, logística funciona. Es un caso raro porque la guerra no afectó de manera completa a todo el país. Una zona en el sur y en el este. Por eso la gente que vive más en el sur y en el este sí tienen más problemas y reciben ayuda humanitaria. Pero la ciudad de Kiev, la capital, o las ciudades donde no pasa el frente, ahí la vida sigue más o menos normal, como en Montevideo, en Buenos Aires hay teatro, hay cine. También cuando hay alarmas, es como con fútbol. Todo el mundo tiene que salir del cine o del teatro y pararlo para algún tiempo. Pero la gente sigue con su vida cotidiana más o menos. El único obstáculo que es muy pesado es toque de queda, que tenemos a partir de medianoche hasta 5 de la mañana. Por eso, Alexander, disculpa que te corte, no se puede salir mucho de fiesta. ¿Qué implica, disculpa que te corte, qué implica puntualmente un toque de queda? ¿Cómo se procede y qué implica directamente? Un toque de queda significa que ya a partir de medianoche tienes que estar en algún lugar, en casa de tus amigos, da igual dónde, pero no en la calle, de ningún lugar. Puedes estar en el metro subterráneo que sirve como una zona segura, pero no en la calle. No se puede pasear durante todo toque de queda,
estar en una discoteca, en un bar, porque todo está cerrado y policía está patrullando las calles por el tema de seguridad para que no pase ningún tipo de delincuencia, etcétera. Porque estamos en estado de guerra, que es la ley marcial está funcionando, por eso la policía tiene que revisar muy bien la seguridad urbana hasta 5 de la mañana. A partir de 5 de la mañana se puede salir sin problemas. Solamente hasta 5 horas es obligatorio a pasar en casa. Básicamente, los que sufren son los jóvenes que no pueden disfrutar su vida nocturna y tienen que estar encerrados en sus casas. Uh-huh. Alexander, reitera algo que lo dijiste tanto en el comienzo, pero el motivo real que vos sos analista político, ¿cuál es el motivo real de la invasión, digamos, a Ucrania? El motivo real es derribar el gobierno pro-occidental y cambiar el rumbo de Ucrania para que no se integre con la Unión Europea y con el Occidente, porque para Rusia Ucrania sigue siendo su deseo como su colonia importante y sin Ucrania controlada no pueden tener algún tipo de influencia sobre Europa. Eso es su objetivo lo más grande. Uh-huh. Y te pregunto acerca, en la guerra está el ejército normal del país, pero gente del pueblo, ¿también se ha sumado al ejército como para salir a defender al país? Hay una movilización general, que significa que el gobierno está llamando a la gente a juntarse al ejército, a inscribirse. Y el ejército profesional completamente está en el frente, pero ahora mismo miles y miles de ucranianos y ucranianas también están en las filas del ejército. O sea, los civiles se juntaron al ejército, pasaron un entrenamiento especial y ahora forman parte del ejército. Yo puedo decir que más que 50% del ejército actual ucraniano son de gente que antes no trabajaba para el ejército, eran civiles, pero por el tema de guerra tienen que ahora defender su país con armas. El ejército ya cuenta con casi 1 millón de ciudadanos, que para cualquier país es mucho. Claro, Alexander, y el ciudadano ucraniano, ya desde chico, porque uno ve que de repente en otros países desde chico ya aprenden a manejar armas, que a uno le asombra, ¿no? Chicos de 9, 10, 11 años saben manejar armas. ¿El ucraniano es así también por la historia de Ucrania un poco o no tanto? Sí, está también así. Yo recuerdo que en mis 15 años yo tenía una asignatura en el colegio que se llamaba Preparación para el Ejército. Era una asignatura legal del gobierno donde nos explicaron lo básico del ejército, nos enseñaron cómo utilizar armas como ametralladoras, tirar granadas, medicina táctica, etcétera. Eso porque en Ucrania sigue existiendo inscripción general de los varones. Significa que los jóvenes tienen que pasar por servicio militar obligatorio. Uh-huh. Y en los colegios nos prepararon para eso. Por eso la mayoría de la gente en Ucrania tiene alguna preparación básica militar en el tema de disparar, moverse, etcétera. Pero me parece que tenemos que sofisticarlo para necesidades actuales. Actuarlo a los tiempos actuales. Alexander, y lo que refiere decías, Ucrania se hizo independiente en el año 1991, pero esa región ya tiene una historia determinada. Vamos un poco a eso. Ucrania como país, la capital ucraniana Kiev existe a partir del siglo VI y fue fundada 500 años antes de Moscú. La nación ucraniana fue formándose a partir del siglo VI y ya es una nación por siglos que existe aquí. Este país no fue formado en 1991, sino que recuperó su independencia, porque hace 100 años existía una república ucraniana que fue ocupada por el Ejército Rojo después. Y hace siglos que existía una Ucrania que por las guerras en Europa perdía territorios, recuperaba su independencia. Era un proceso constante.
y ahora mismo nos toca otra vez sufrir una invasión del vecino. Pero yo repito que Ucrania como país no es algo nuevo, como mucha gente piensa en el mundo, es un país con unos siglos de historia. ¿Cuáles son las sensaciones? Porque me imagino que hay ucranianos que tienen familiares que son rusos, que viven en la frontera o que tienen gente amiga. ¿Qué sensaciones se vive al respecto de esto que es un poco más humano directamente? Ucrania tiene una frontera enorme con Rusia, más que 1000 kilómetros. Por eso Ucrania formaba parte de Unión Soviética por 70 años y muchas familias en la zona fronteriza se mezclaron, se casaron. Hay muchas familias en Ucrania que tienen familiares en Rusia, Claro. o amigos o conocidos, como cualquier país con vecinos, pero ahora es un tema muy complicado y muy difícil para muchos países, para muchas familias que sufrieron que los parientes, los familiares que están en Rusia están a favor de guerra, a favor de invasión, y los que están en Ucrania no, y hay una pelea en este sentido también. Hay una propaganda muy fuerte en Rusia. Esto hay que entender que no se trata sobre un país democrático, es una dictadura donde el gobierno está manejando la información que sale para la gente. Por eso Eso es lo que está pasando ahora. Alexander, y dentro de las invasiones y todo eso, me imagino, y pregunto, ¿no? ¿Se han conocido casos puntuales de situaciones, por ejemplo, como pasa a veces, lamentablemente, en este tipo de situaciones de agresiones determinadas, de violaciones y todo ese tipo de cosas? sí, por supuesto. Rusia ahora es culpable por secuestrar más que 20.000 niños ucranianos. Y por eso Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ahora está en búsqueda de captura por el Corte Internacional de Justicia. Rusia en las zonas ocupadas trasladó miles de adolescentes ucranianos al territorio ruso y ahora no quiere devolverles a los familiares que viven en Ucrania. Igualmente que violación tremenda de leyes y costumbres de la guerra, de derechos humanos, bombardeos indiscriminados de plantas energéticas, de hospitales, incluso hospitales infantiles, de ejecución de prisioneros de guerra y ejecución de civiles. Hay casos de fosas comunes en zonas que Ucrania liberó y todo esto fue perpetrado por el ejército ruso. Por eso el nivel de violación ahí es tremenda, ¿no? Es un conflicto fronterizo. Es una guerra del nivel de la Segunda Guerra Mundial, con fosas comunes, con miles de gente desaparecida por violación de derechos humanos tremenda, que no pasan tal cosas ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. En Ucrania pasan cosas mucho más tremendas que básicamente, lamentablemente, no se conocen en el mundo. Alexander, ¿vos le ves una salida a esto que obviamente no va a ser inmediata, ojalá lo fuera? Me refiero al hecho de poder terminar con la guerra. ¿Le ves alguna salida? ¿Ves que algún país puede lograr Bueno, hacer el nexo como para como que se termine el combate? dicen, muere el perro, muere la rabia. Sí. Si un día Vladimir Putin desaparece, pasa lo mismo que pasó con la Alemania nazi, aunque hay mucha gente en Rusia que apoya esta guerra. Pero el liderazgo ruso es central. La paz de Ucrania está en Kremlin y las llaves para la solución están en Kremlin también. Depende de su deseo de pararlo. Actualmente no lo quieren porque les va muy bien, están avanzando en el terreno, capturando el terreno ucraniano. Por eso no quieren ni negociar ni buscar una solución. Ucrania sí quiere negociar porque somos una víctima, pero en el caso ruso, Rusia lo que hace es está avanzando. Y por eso una salida es hacerles negociar por violación o por mandarnos más armamento para que Rusia retroceda, porque no hay salida diplomática actualmente. ¿Quién ayuda a Ucrania en este momento? ¿Qué países son los que han ayudado a Ucrania a, digamos, a defenderse? Lo más importante son los vecinos, Polonia, Bálticos, Finlandia,
Entre los europeos, los aliados principales son Alemania y Reino Unido. Alemania es segundo proveedor de armamento y ayuda financiera, pero claro que el papel de Estados Unidos es clave. Estados Unidos manda un montón de armamento para la defensa de Ucrania, pero igualmente que no podemos decir que es lo más importante, porque juntamente la Unión Europea y los aliados europeos nos ayudaron más que los norteamericanos. Por eso no podemos decir que Ucrania depende mucho de Washington. Hay muchos aliados, muchas ayudas. Hay países pequeños como Dinamarca o Letonia, Estonia, que nos mandaron casi toda artillería que tenían, todos proyectiles, porque son países pequeños. Pero su aporte es grandísimo. Bien, bien. Lo último, Alexander, y la cabeza del ucraniano, ¿cómo la, digo, todos tienen diferente cabeza y vos decías hoy en cuanto al estado mental, pero ¿cómo está la cabeza del ciudadano ucraniano en general, me refiero? La gente está cansada, aunque intentando elevar su ánimo para seguir resistiendo. Es complicado vivir 3 años así en tal condiciones, con incertidumbre que va a pasar mañana. Pero la mayoría de la gente sigue con el deseo de seguir resistiendo. Yo no veo deseos o planes para rendirse. Los ucranianos tienen una capacidad de resistencia muy grande y estos 3 años solamente nos ayudaron a seguir resistiendo y de alguna manera entrenarnos para tiempos más oscuros que nos esperan después de la guerra, porque nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esta guerra por décadas. Mucha gente mutilada, mucha gente con traumas y que va a volverse a la vida civil, que va a ser un problema muy drástico. Es cierto, es cierto. Alexander, decime tu apellido porque yo no quería faltar de respeto para que lo pronuncies como corresponde. Mi apellido es Alexander Slivchuk. Correcto, correcto. Nada, seguramente tendremos contacto porque sos conocedor de la situación, estás en el lugar de los hechos y viajás a otros países y también sabés de cómo se vive desde afuera y desde adentro, y por eso queríamos consultarte. En definitiva, para el equipo de policía puede jugar Batista tranquilo dentro de un clima que se puede decir, ¿no? De una guerra, esa ciudad está bien. Perfecto, sí, por supuesto. Nosotros en abril vamos a Uruguay, a Montevideo, para una visita contando sobre la guerra en Ucrania, así que ojalá que nos vemos ahí allá, en su tierra. Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Si nos visitas en vivo en nuestro programa, también va a ser un placer recibirte, así que ya quedamos con ese compromiso de que puedas estar con nosotros si es que el tiempo te da. ¿Qué fecha llegás por acá? La primera quincena de abril vamos para Argentina, para Uruguay. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Te mando un gran abrazo y te agradezco por estos minutos y que nos cuentes desde adentro la realidad. Gracias, ha sido un placer. Arriba, allí estaba nuestro colega, que es analista político internacional.